Hola queridos amigos de Contexto. Amigos, en nuestro país cada día más personas se interesan en disfrutar de nuestra oferta cultural. Dentro de las actividades planificadas por la Dirección Nacional de Museos, junto al Ministerio de Cultura de la República Dominicana, para celebrar el Día Internacional de los Museos, que se celebra en todo el mundo el día 18 de mayo, tendremos actividades muy atractivas en todos los museos del país y lo mejor que serán de manera gratuita. Estaremos celebrando durante 3 días noches largas de museo durante los días 19, 20 y 21 de mayo. Vaya poniéndolo en su agenda. En los museos de la Plaza de la Cultura tendremos múltiples actividades de las que hoy hablaremos. En el Museo de Arte Moderno, por ejemplo, en el Museo del Hombre Dominicano, en el Museo de Historia Natural, pero también en el Faro a Colón, por ejemplo, en los museos del interior, en Santiago, en Puerto Plata, en La Romana. En cada punto donde exista un museo tendremos una oferta para todos los dominicanos y extranjeros que puedan visitarnos de manera gratuita. En los museos de la ciudad colonial estaremos abiertos en horario extendido viernes y sábado hasta las 10 de la noche y domingo hasta las 6. Para hablarnos de esta oferta cultural museística en todo el país y en especial las actividades de estas noches largas, nos acompaña el director nacional de museos, el licenciado Carlos Andújar. Carlos, qué placer tenerte aquí compartiendo con el público para poder compartir todas estas actividades que planificamos, señores, con tanta entrega y dedicación para el disfrute de todo el mundo. Y Carlos, como yo decía, cada día más el dominicano se está interesando más en la oferta cultural. Sí, sí, sí. Además, yo pienso que el concepto turístico de sol y playa, arena, sol y playa, también se quiebra en un momento determinado con el crecimiento del turismo que tiene el país, porque no todos los turistas se inclinan por esa oferta exclusiva. Sí. Y se ha creado una corriente hasta en los propios turistas de visitar los museos, que ha ido creciendo cada vez más. Y entre los dominicanos y dominicanas igualmente hay un despertar que se ve en el incremento de la visita a los museos, en familias, o las visitas escolares, o las parejas, o las personas que acuden individualmente a visitar los museos, pero también un despertar de los museos en el interés de las comunidades en explicar sus historias, en contar sus historias. Nosotros tenemos como Dirección General de Museos una demanda desbordante de comunidades que quieren asesoría en museos, que quieren pertenecer a la red o que están interesados en un proyecto de museo, buscando quizá primero el local, buscando la asesoría de la Dirección General de Museos, buscando fondos para ello. Y cuando uno ve ese panorama se da cuenta, ese despertar, ese interés que tú dices, tiene la sociedad dominicana por los museos, que es el tema, aunque tú generalizaste el tema cultural. Yo creo que sí, el tema cultural en sentido general, porque también están las visitas a los patrimonios, Sí. Que aunque no son museos, en algunos casos son espacios de recuperación de la memoria y de identidad, como en Gombe y sitios así que tú vas en cualquier día y encuentras visitas de 15 y 20 personas, lo que quiere decir que hay, sí, es ciertamente un despertar y un interés particular por los museos, por la cultura, y eso para nosotros es una gran noticia. Y es como dice el licenciado Carlos Andújar, hay un interés en la sociedad dominicana. Fíjense que yo hablé del interés de ir a los museos, de visitar todas esas primacías que tenemos, pero Carlos ha mencionado otro interés que también se ha despertado en nuestras comunidades, que es preservar su memoria histórica. Y fíjense que se han dirigido a la Dirección Nacional de Museos para pedir ayuda para ver cómo se puede, pues, colectar, seguir investigando, exponer, que son lo que son, pues, todo esto que hacemos en los museos.
Fíjense que los museos se han convertido más ya en centros culturales, o sea, un pasito más de lo que es el museo, que solamente expone, investiga y recolecta. Pues ya también ese hecho de socializar, ese hecho de hacer actividades que demande la comunidad, de atraer distintas, no solamente a los artistas, distintos sectores de la población, es interesante como tú has tenido toda una trayectoria, Carlos, y has trabajado como gestor cultural, de manera que tú como sociólogo conoces muy bien lo que es esta función tan importante como la de recolectar, investigar y exhibir, que es la de centro cultural, que es lo que tratamos de hacer en cada uno de los museos del país. Y la noche larga, que es lo que nos ocupa, que se celebrará en ocasión del Día Internacional de los Museos del 18 de mayo, que será, como dije, 19, 20, 21, viene a reforzar este tipo de actividades. Claro, el compromiso de la noche larga, como tú sabes, viene ya por una propuesta que se hizo en Argentina en 1997, que fue una extensión de la ya declarada, del declarado Día Internacional de los Museos que se hizo en el 1977 por el ICON, que es el Consejo Internacional de Museos, convocando un día al año, el 18 de mayo, a todas las comunidades. El año pasado, por ejemplo, participaron más de 350.000 instituciones culturales en la festividad de la noche del Día Internacional de los Museos, pero a ella se le agregó posteriormente lo que se conoce como la Noche Larga de los Museos, que fue una propuesta que vino desde Argentina y se ha generalizado, y la mayor parte de los países la tienen. No tiene fecha fija, no necesariamente debe ir conectada a la celebración del Día Internacional de los Museos, y los países pueden tener varias. Nosotros en años anteriores, en gestiones anteriores, teníamos hasta 3 y 4 celebraciones de Noche Larga en el año. Ahora nosotros la estamos reduciendo porque una noche larga es muy costoso y los fondos tampoco son exorbitantes para nosotros hacer esas celebraciones, pero la acogida que tiene nos obliga por lo menos a mantener viva la actividad 2 veces al año, que es lo que hemos estado haciendo en esta gestión ahora. Pero la noche larga es una actividad acompañante de las colecciones. El objetivo básico es destacar primero las colecciones, que hay una diferencia entre las celebraciones de la noche larga, por lo menos en esta gestión, y los espectáculos. Nosotros no estamos puestos a los espectáculos, pero la noche larga no son los espectáculos el eje central, sino la visita a los museos y el acercamiento a las colecciones. Y eso reduce el impacto de espectáculo que a veces se tiene acompañando la noche larga, que la hace más costosa también en términos económicos. Entonces, en la mayoría de los países, como tú revisas, el eje central y el núcleo de convocatoria alrededor de los museos y alrededor de sus colecciones, y entonces hay programas de animación que acompañan esa visita, que lo hace más lúdico, más divertida, pero al mismo tiempo educativa y familiar. Y se convoca a toda la familia que participe, pero acompañada a veces de un cuentacuentos, a veces de estatuas vivas, a veces de una pequeña muestra de libros. Nosotros estamos conversando en este momento con la Comisión de la Feria Nacional del Libro para nosotros hacer una muestra en algunos museos de libros. Esa contraparte, ese contrapeso cultural que ha de acompañar las colecciones, que las colecciones se explican solas, pero esa vez, por eso se le llama Noche Larga, y como tú bien decías, es una festividad que acompaña las visitas. Van a acompañar entonces de teatro, de presentaciones artísticas, de grupos folclóricos, de danza moderna, contemporánea, folclórica, y también de grupos musicales, etcétera, para que eso se convierta en una especie de festividad, que es lo que la hace distinta a veces a la celebración del Día Internacional de los Museos, que es más sobrio, es más conceptual. Esta vez el ICON llama a trabajar el tema de la sostenibilidad, museo, sostenibilidad y bienestar, es el tema que tiene el ICON convocante para trabajar el tema del cambio climático, la inclusión, la calidad de vida, el acercamiento a las comunidades, el arbitraje en la que se convierten los museos en muchas comunidades. Esos temas que son importantes, que tienen que ver también con la Agenda 2030. Es decir, hay toda una conexión de las políticas del ICON con los problemas mundiales y hace que convoquen también los museos y las direcciones generales de los museos en cada país alrededor de esos temas. Nosotros nos hicimos eco de eso
Y también tenemos en lo que es la celebración de la Noche Larga el tema de la inclusión. Un museo para todos y todas. Ese es el eje central de la convocatoria nuestra, articulado, por cierto, al llamado de LICOM. La verdad es que me parece sumamente interesante toda esta articulación de una cosa con otra, porque fíjense cómo describe Carlos Andújar, que primero hay una convocatoria del ICOM que tiene cada año del Día Internacional de los Museos, que es el 18 de mayo, tiene un tema, en este caso sostenibilidad y desarrollo. ¿Cómo nosotros nos hacemos cargo específicamente del tema de la inclusión, que es un tema sumamente importante? Y todo esto va en cadena, concatenado a los objetivos del milenio. O sea que es que de la tierra, la inclusión, ética, el cambio climático, cómo los museos deben comprometerse a manejar su colección ante las embestidas del cambio climático. Entonces, que es fundamental. Tienen un capítulo, claro que sí. Que es fundamental. Claro que sí. Ahí está el tema, por ejemplo, de cómo puede afectar un fenómeno natural una colección, sea por un terremoto, sea por un ciclón, sea por una inundación, que son efectos colaterales, ¿no verdad?, del cambio climático que impacta. Cualquiera no lo ve, cualquiera que hay un museo está desligado de eso. Pero no, porque la función del museo es proteger los patrimonios, porque los patrimonios son la memoria de los pueblos. Y entonces una memoria histórica, señores, tiene un valor inconmensurable y tiene que ser protegida, y por eso Carlos trae a colación el tema del resguardo. Ciclones tenemos muchísimos, filtraciones, incendios. Nosotros tenemos también que prepararnos para eso. Entonces el que tiene un patrimonio museístico o familiar, tiene que protegerlo, es lo primero que tiene que hacer. Entonces la Dirección Nacional de Museos es la llamada, que es la que aglutina todos los museos del país, incluyendo, porque tengo entendido que se están haciendo esfuerzos por también incluir a los museos privados, no solamente los gubernamentales, incluirlo en el sentido de, bueno, pues de las temáticas, de las asesorías, hasta qué punto eso se puede. Ampliar la red es una obligatoriedad que está en los enunciados jurídico, si se quiere, de lo que es la Dirección General de Museos, que tiene un marco jurídico de funcionamiento, porque la Dirección General de Museos es la que aplica las políticas públicas museísticas del Estado. Esa es la función. Y por eso te hablaba de las asesorías. Si nosotros tenemos la responsabilidad, si una comunidad en Pedernales nos pide una asesoría, hacer la asesoría gratuita, porque esa es la función de la Dirección General de Museos. Y trazar políticas públicas alrededor de los museos. Y también proteger las colecciones que están depositadas en los más de 14 museos que tiene el Estado, pero también al mismo tiempo ampliar la red de conexión de museos no estatales. Ahí entran museos municipales, museos locales, museos de fundaciones, museos privados, museos de familia. Museos memoriales. Museos memoriales que tienen una función distinta, pero que el deber de la Dirección General de Museos es organizar esa conciencia museística para crear precisamente una comunidad museística alrededor de las políticas públicas, pero con la libertad que aquellos museos que no son estatales tienen para ejercer sus políticas. No es que el Estado va a imponerle política a todos. El Estado es responsable de los museos que están bajo su responsabilidad y que cuentan la historia nacional y la cultura nacional y los valores nacionales, pero al articularse con otras formas de museos, nosotros trazamos algunos lineamientos que son obligatorios en las aplicaciones de las políticas museísticas, o velar porque eso se haga más o menos dentro de esas normativas. Y ahora, como tú bien decías, estamos relanzando la red para ampliar la red, y obviamente también tenemos una tarea que es la revisión del reglamento, que es el marco normativo de los museos. Se declaró en el 2007 el reglamento que norma la función de los museos y la aplicación de esas políticas desde el Estado, y ahora se va a reformar como parte de una actualización de ese reglamento que vendría a coordinar precisamente el esfuerzo que estamos haciendo por ampliar la red nacional de museos, que eso viene muy bien para consolidar e institucionalizar la museística como parte de las políticas culturales del Estado y del país. Claro. Que tengamos estos marcos jurídicos y operativos son sumamente importantes, y por eso también las comunidades que quieran tener alguna información sobre cómo hacer, qué sé yo, casas culturales,
también pueden dirigirse a lo que es la Dirección General de Museos, General y Nacional, porque tienen las herramientas. Yo creo que todo es coleccionable y esto es un tema también, Carlos, que podríamos desarrollar, porque el patrimonio no es solamente material, también existe el patrimonio inmaterial que es tan importante como el material, porque es la forma de esa cultura propia de cada grupo, de cada comunidad, que toda junta forma la cultura de un pueblo, el patrimonio inmaterial como, bueno, el merengue, la bachata, todo esto, todos estos rituales que se forman de lo que es el crisol de nuestras culturas, español, indio, negro, todo esto es parte de lo que es nuestra cultura. De hecho, bueno, se dice que siempre me gusta señalar que, por ejemplo, antes no existía la escritura y eso no quiere decir que las personas no tuvieran cultura ni no tuvieran patrimonio inmaterial, porque era de boca en boca y se mantuvo muchísimo este tipo de contar hasta que se llegó a la etapa de la escritura, pero la cultura no se limita, cada quien tiene una cultura de un estilo, justamente es la forma de cómo ellos viven, de cada uno vivimos, pues esa es nuestra cultura. Entonces el patrimonio material y el inmaterial son coleccionables, pueden estar en lo que es un museo. Y el licenciado Carlos Andújar hablaba también de que, bueno, los museos son centros culturales y acopian todo lo que son estas manifestaciones y son parte de lo que nosotros somos en nuestra cultura. Hasta, señores, digo hasta los chinos, porque, bueno, por lo menos cuando nosotros éramos pequeños, encontrábamos que China era lo que quedaba más lejos y sigue quedando bastante lejos, ¿verdad? Porque yo he ido y queda bastante lejos. Pero hasta los chinos ya se interesan en nuestra cultura. Y qué malo que yo diga hasta los chinos, no, porque esto parecería peyorativo incluso, porque claro que todo el mundo se interesa. A mí me encanta la cultura china, me la encuentra fascinante, pero porque queda lejos, lo pongo como punto clave. Entonces, si la cultura es algo tan llamativo, es algo que vende tanto, pues vamos a explotar este renglón y vamos a explotar que fuimos primeros en la conquista de América, fuimos primeros en lo que fue la conquista no solamente de América, sino aquí en la isla de Santo Domingo, vivieron casi todos los conquistadores que después colonizaron esas otras tierras americanas antes de ser países y fuimos geográficamente el corazón de América y por eso tenemos esa mezcla de lo que es tanta cultura de esa época, de indígenas. Estuvimos aquí pues con todos esos indígenas arahuacos y toda esta mezcla. Bueno, Carlos es un experto en indigenismo y sabe cómo en nuestra isla confluyeron pues no solamente los taínos, que eran el sinónimo de gente buena porque parece que eran mucho más pacíficos que los caribes y esos otros. Entonces, explotar lo que es nuestra cultura inmaterial también es muy importante, nuestro patrimonio inmaterial. Sí, que, claro, los museos tienen distintos tipos de colecciones. Por ejemplo, el Museo de Historia Natural es el patrimonio natural que maneja. El patrimonio natural está la flora y la fauna. Esa es la especialidad de esa colección. Entonces, el Museo del Hombre Dominicano maneja el patrimonio prehispánico de nosotros y ahora se agregó, luego de la gestión de Bernardo Vega, en el Museo del Hombre, la parte antropológica, un museo antropológico que narra un poco la construcción de la historia nuestra. El Museo de Historia y Geografía es republicano. Es decir, los museos tienen especialidades según la colección que tienen. Sí. Son las colecciones que definen a los museos. Claro. Y obviamente, como tú decías, las colecciones por sí solas no se explican. Tienen que ir acompañadas entonces un programa de animación que convierte los museos en centros culturales. Porque entonces ese programa de animación hace actividades, muchas de ellas ligadas a la naturaleza de la colección, para explicar, redimensionar los objetos que están en exhibición y la naturaleza de ese museo. La conversión en un museo de centro cultural lo hace obligatorio a preparar programas y a interactuar con los públicos.
Es una especie de enamoramiento, Carlos. Es una especie de enamoramiento para llamar la atención sobre la colección que exhibe un museo. Claro, y atraer a los públicos, exacto, claro. es como un muchacho que se enamora de una chica y entonces tiene que para que se dé cuenta lo que es él en sí o ella, pues le llama la atención. Pues también los museos tienen que hacer esto y por eso es tan importante que hagamos actividades que llamen la atención sobre las colecciones, que enamoren a ese público, que lo interese, que le dé ciertos cues, ciertas claves, para que ya las personas sigan investigando. Por suerte ya con esta época digital, que de hecho la pandemia también marcó un hito, no solamente en la vida de todos los humanos, sino también en los museos. Los museos se virtualizaron más, se hicieron más actividades de charlas, conocimiento de lo que son estas colecciones. Y cuando volvimos a estar juntos, pues volvimos con más ganas. Y por eso cada centro cultural, cada museo debe de hacer el mayor número de actividades con la comunidad circundante y la que está más lejos también, pues adaptada a cada grupo, porque cada grupo tiene una característica distinta. Nos vamos a ir a la pausa y me gustaría continuar hablando con Carlos Andújar sobre la peculiaridad de los museos del país. Ya hablamos sobre los de las plazas de la cultura, me gustaría hablar sobre los demás. Volvemos de inmediato. Continuamos con el licenciado Carlos Andújar, director nacional de museos, y hablamos de las noches largas que se celebrarán a continuación del 18 de mayo, Día Internacional de los Museos, o sea, serán el 19, 20 y 21 de mayo. Los museos estarán abiertos gratuitamente en todo el país. Carlos, yo creo que las personas se quedarían, algunos quizás, otros quizás lo saben, asombrados en el número de museos que tenemos alrededor del país. ¿Cuántos museos incluye la red gubernamental? Y hay muchos otros que también son privados. El año pasado nosotros hicimos un inventario para hacer un levantamiento de museos, centros culturales, espacios culturales, galerías, que hay una flexibilidad en ese manejo de ese inventario, no solamente museos, y llegamos a cerca de 100. ¡Wow! Después nos dimos cuenta que una parte importante de esa lista había desaparecido. Teníamos los nombres, pero no ubicábamos los lugares. Después nos dijeron que muchos se habían cerrado. El fin es que nosotros andábamos por ya al final de la jornada del año pasado por unas 60 instituciones museísticas, centros culturales, espacios culturales y museos de sitio, porque hay también museos de sitio. Entonces todo ello nos obligó a que los convocáramos y una parte asistió y nos acompañó en la jornada pasada. El Estado como tal tiene 14 museos bajo su responsabilidad. Esos 14 museos están, 10 de ellos en la capital y 4 en el interior. ¿Cuáles son esos 4 del interior? Los 4 del interior son el Ponce de León, que está en San Rafael del Yuma, Sí, que es un museo colonial. La Fortaleza San Felipe en Puerto Plata, también colonial. El Museo 26 de Julio en Moca, dedicado a lo que fue la muerte de Ulises Heró en una de las viviendas de los que participaron en la muerte, que fue cedida para convertirla en museo. Y el Monumento a los Héroes de la Restauración, que está en Santiago. Esos son los museos que oficialmente pertenecen al Estado, que están fuera del territorio del distrito y Santo Domingo, el Gran Santo Domingo. Acá tenemos 6 museos entre la ciudad colonial y el Faro Colón, es decir, Santo Domingo Este, y 4 museos en la Plaza de la Cultura. Perteneciente, adscrito al Ministerio de Cultura, hay 13 museos y uno que pertenece al Estado, pero está adscrito a Medio Ambiente, que es el Museo de Historia Natural. sí. Esa es la composición de la museística del Estado. Después, territorialmente hablando, hay museos como el Centro León, que es un centro cultural que está en Santiago. Hay un espacio importante
que es el Centro de Convenciones de UTESA, que está en Santiago también, la Fortaleza de San Luis, que está en Santiago, que es medio museo y está en un proceso de restauración, y tenemos el Centro Cultural, más que museo, es un centro cultural de Perelló, en Baní, por ejemplo. También. Y así tenemos las Hermanas Mirabal, que es un museo particular, ¿no verdad?, familiar, el Museo Maguá, que también está en las Hermanas Mirabal, en la provincia de Hermanas Mirabal, que es una iniciativa comunitaria. Está la Sala de Arte Prehispánico, que es un museo privado de la Fundación García Arévalo, que funciona aquí en el Distrito Nacional, y museos tan importantes en el plano del arte como Bellapar, por ejemplo, que es una galería de arte y un museo al mismo tiempo, o el caso de Alto de Chabón, que está en La Romana, que es un museo privado que alberga una colección de arqueología. Por mencionar algunos, ¿no? Pero hay otros tantos museos que pertenecen a la comunidad museística nacional esparcidos en el territorio nacional. Cuando tú analizas el mapa, te das cuenta de que hay una concentración territorial de la cultura. En el Distrito Nacional, en Santiago y en uno que otro punto. El resto del país no tiene museografía, ni tiene opciones culturales, ni espacios culturales, ni centros culturales importantes de la naturaleza, lo que yo he mencionado. Lo que quiere decir que hay una obligatoriedad del Estado a desterritorializar la cultura y la museografía. Porque las comunidades, si bien es cierto, tenemos que atender los 14 museos del Estado, no permitir que se nos caigan, como por mucho tiempo estuvieron postrados. Ahora nosotros tenemos la gracia de tener un presidente que se ha ocupado del tema de los museos, hizo un decreto dándole desconcentración administrativa a la Dirección General de Museos para que nos ocupáramos de las necesidades de los museos con fondos propios, con una cuenta de presupuesto también particular. Y con auditorías. Y con auditorías para fiscalizar los fondos y los manejos de fondos. Si bien es cierto eso, también hay otras responsabilidades del Estado frente a las comunidades que quieren contar su historia. Claro. Todo el mundo tiene derecho a contar su historia. Y claro, nos llegan esa lluvia de demanda y nosotros tenemos que cumplir, ir a una comunidad y decirle, bueno, ustedes tienen local, no tenemos local. Bueno, pues entonces primero ocúpense de eso, formen un comité, entonces le damos las asesorías. Porque el problema de un museo y de cualquier iniciativa de cultura no es tener la inquietud y la vocación de hacerla, también es la sostenibilidad de mantenerla. Claro. Porque un proyecto cultural debe ser sostenible en el tiempo. Entonces nosotros le damos esa asesoría para que no haya mucho esfuerzo, se inaugure un centro cultural o un museo y que 2 años después se caiga. Eso lo llama sostenibilidad, es un concepto que tiene que ver con gestión, pero también con temas de medio ambiente, es un concepto bastante amplio. Sí. Y eso es parte de nuestra responsabilidad como Dirección General de Museos, dar esas asesorías pertinentes para que las cosas no se conviertan en un populismo que después uno mismo no pueda administrar o que se haga responsable de una mala orientación. Los museos, la comunidad tiene necesidad de contar sus historias porque es un atractivo. Como tú vas a un pueblo, tú quisieras, porque todos los pueblos tienen algo que contar. Claro que y tú quisieras encontrar ese espacio que lo cuente. Y no hay un parámetro, una tabla rasa de lo que es un museo. Un museo es una cosa muy elástica. Se dice que parte de una colección, debe partir de una colección, pero también debe partir de una historia que a veces se va armando, como se arma un rompecabezas. Claro. Y yo creo que ese es uno de los retos que nosotros tenemos. Y como tú bien decías al inicio de este programa, el despertar cultural, el despertar por los museos, es algo bastante novedoso que ha pasado en los últimos tiempos acá y que nos crea también una gran responsabilidad como Dirección General de Museos. Totalmente de acuerdo, Carlos. Y como tú muy bien decías, las historias también se van armando. Es como una película que puede tener un guión y ese guión se va componiendo de muchas vistas que forman la película. Y lo digo en el caso de estas comunidades que quieren contar su historia, porque la verdad es que el tema me interesa mucho, porque como tú bien dices, cada comunidad tiene derecho a contar su historia y no solamente al que nosotros la conozcamos como dominicanos o extranjeros, sino porque ese contar de esa historia
les refuerza lo que es su identidad. Claro. Y la identidad es lo más grande que tiene una comunidad, porque es lo que le da cohesión, lo que le da fortaleza ante el exterior, lo que le proyecta a nuevas generaciones. Entonces también la Dirección General de Museos, en esta asesoría que le brinda a comunidades que vayan a querer, que tengan estas inquietudes de, bueno, pues de contar algo, de exponer algo, de sentirse parte de algo. Bueno, en el caso, Carlos, pienso yo de que no tengan la posibilidad de la sostenibilidad, que es algo tan importante, porque una iniciativa que comienza y muere por falta de recursos, por falta de participación, etcétera, es decepcionante. Quizás también se pudieran adherir a otros centros ya existentes o a tener actividades puntuales, porque si no se tiene pues la posibilidad de tener a largo plazo una exposición montada, pudieran tener participaciones puntuales durante una época del año en algún sitio del país, pudiéramos quizás trabajar también en eso. Otra cosa también, Carlos, que es muy importante, que me gustaría que trabajáramos en eso, es, yo creo, hablábamos ahorita del enamoramiento y yo creo que la cercanía muchas veces enamora en el sentido de que es más fácil poder desplazarse, ir y demás. Pero con los museos del interior del país, tú contabas museos que dependen del gobierno, de la Dirección Nacional de Museos en este caso. Pudiéramos organizar algunas excursiones donde se inscriban, que tendrán que tener un costo por el transporte, pero para que la gente conozca los museos del interior. Sí, eso sería bien interesante. Se ha hablado de eso, de hacer unos circuitos, el circuito de Bonao, el circuito de La Vega. En La Vega hay más de 6 museos, por ejemplo. Entonces, si no se arma el circuito, la gente no lo conoce y no sabe que dentro de un solo viaje puede conocerlo al mismo tiempo y armarlo con un costo bajo. Exacto. Eso requiere una persona que se ocupe. Nosotros ahora que estamos asumiendo con mayor autonomía el manejo de los recursos de la museografía nacional a través de la Dirección General de Museos, hemos pensado en eso, en esos viajes turísticos, culturales, con la finalidad, claro, en el caso nuestro, ligado, como bien tú decías, a la museografía, para que la gente conozca esos espacios culturales. Eso es una manera de engrandecer el orgullo de pertenencia, de saber lo que hay en cada sitio, de saber las particularidades que esos museos pueden contar, diversificar la noción que se tiene de que los museos son solamente el Museo de la Ciudad Colonial o los museos de la Plaza de la Cultura. Y es una responsabilidad de la dirección. Se ha hablado de eso y tenemos que dedicar una persona que nos arme esa propuesta, pero estamos totalmente de acuerdo. Hemos hecho viajes nosotros como Dirección General de Museos, usted lo sabe muy bien, a destinos particulares, como ha sido el caso del Centro León, con lo que tenemos unos diálogos bastante estrechos para participar en actividades y ellos acá también. Lo hemos hecho con el Centro Perelló y eso hace que ese diálogo, pero también esos viajes retroalimenten. Claro, muy importante. Esos esfuerzos que se hacen en las comunidades a veces con mucha precariedad, pero que se mantienen. El tema de la museografía es un tema complicado porque no es espontáneo. La museografía es una especialidad y la gestión museográfica es especializada. Por lo tanto, no es tan fácil decir yo quiero abrir un museo y tener una colección. No. Es manejar la colección, no es nada fácil. salvaguardar la colección, proteger la colección, estudiarla. Es decir, es mucho lo que hay detrás de eso. Ahora, la comunidad puede tener espontaneidad y hacer cosas, como tú bien decías. Adherirse a otro centro. Eso, de que una comunidad tenga un museo, eso no es nada fácil. Sí, no es fácil. Por eso es que yo pienso que quizá ayudarlos a que se mantenga vivo alguna expresión cultural, material o inmaterial, dentro de otros circuitos, vamos a decir, museísticos o demás, porque no es sencillo y además es costoso. No, y qué sé yo, decir, tú tienes San Pedro de Macorís. San Pedro de Macorís necesita el Museo de los Uloya o el Museo de los Peloteros. Sí, señor, ambos. Porque esa historia es de ellos, es nacional y es local. Encontrar un espacio que te resuma la historia del béisbol y los aportes que esa provincia ha hecho al béisbol
Ya eso es un aporte enorme a una gente que viaja a San Pedro de Macorís, conoce algo más, porque la museografía te reduce en un lenguaje lúdico, informativo y formativo, sí, una historia, que es la diferencia que hay entre la museografía, el cine y la literatura. Son narrativas distintas, sí, pero lo lúdico que acompaña a la narrativa museográfica la hace más agradable, más interactiva, más divertida, pero informativa a la vez. Contar esa historia de los peloteros de San Pedro eso Macorís, sería, y además internacionalmente sería un palo, sí, porque sí, nosotros de hecho nos vendemos como la mata de los peloteros. Entonces contar la historia del béisbol dominicano y de todo lo que han sido estos protagonistas, muchachos dominicanos, sería un atractivo tremendo. Yo debo aclarar que existe un museo, lo que ese museo no ha tenido la oportunidad de relanzarse, pero ya hay un museo de peloteros que no creo que es privado, y hay un esfuerzo, un proyecto en ciernes sobre los cocolos. Pero quiero decirte que eso es por mencionarte San Pedro, pero sí, la Romana tiene muchísimas cosas que contar. Higüey por igual, ya Higüey tiene la basílica, que sí, hay un museo de la basílica de Higüey. Entonces yo creo que los museos son la otra cara de recibimiento de una comunidad al visitante. Es la otra cara. Tú tienes la comida, tú puedes tener algunos rasgos particulares, paisajes y cosas, pero el museo te cuenta la historia, como tú decías, en un guión. Sí, sí. Y debes resumirlo en un recorrido. Y eso es fantástico y es agradable. Entonces, ese despertar, volviendo al inicio del programa, está conectado a todo lo que hemos estado dialogando. Y la importancia que tienen los museos para fortalecer las identidades, la memoria social, los patrimonios, el sentido de pertenencia, el orgullo. Entonces, él juega un papel, pero también es un área educativa muy importante para el sistema educativo nacional. Las funciones, entonces, como tú puedes ver, son múltiples. Sirve al turismo, sirve a la educación, sí, sirve al desarrollo. Sí. Es que es múltiple, es múltiple. O sea, es desde todos los puntos de vista muy positivo. Y no hemos hablado del retorno económico. Bueno, mencionamos el turismo. Pero el retorno económico, sabemos que hay países, bueno, es un punto que siempre mencionamos, el Museo de Bilbao, el Museo del Guggenheim de Bilbao, como era una ciudad de hecho media industrial, media sucia, y después que se ha inaugurado este museo ya hace años, se ha vuelto una capital turística. Y digo capital porque uno le dice capitales a los sitios donde va mucha gente, pero obviamente no es la capital de España. Yo estuve en Bilbao hace unos 9 años y yo me asombré de la limpieza que hay allí, y siempre he leído que era una ciudad industrial que era poco aseada. Parece que esto cambió diametralmente. De hecho, me la encontré una ciudad sumamente limpia, llena de flores, y ni hablar del Guggenheim. Entonces, que se criticó por lo caro de esta estructura así metálica, curva, se criticó por el alto costo. Entonces, la cultura y los museos y los centros culturales tienen también, además de todo el retorno humano, de reforzar la identidad, de contar lo que somos, tiene un retorno económico, que es muy importante esto también. Sí, se dice que España y Francia viven del turismo. Sí. Pero del turismo cultural. Del turismo cultural. Tienen paisajes también, pero el turismo cultural. Y claro, lo que se dice en análisis de museística es que los museos no son autosostenibles enteramente. Sí, eso es verdad. Porque el costo de manejar colecciones es lo que encarece un museo, sí, y las especialidades y las investigaciones y todo. Pero no son tampoco tan pobres si son bien administrados. Sí. Y si tú logras posicionarlo en la oferta turística y cultural del país. Entonces son desafíos de gestión. Y nosotros con las primacías que tenemos, por ejemplo, ¿quién no quiere ir al Alcázar de Colón? De hecho, es el museo más visitado del país. Y yo creo que todo el europeo, todo el asiático y todo el mundo, porque también los latinoamericanos quisieran ir al Alcázar de Colón. Entonces, es potencializar algo, una historia que tenemos en nuestro país. Igualmente, el Museo de las Atarazanas Reales, que es el más nuevo y hasta cierto punto el menos visitado, porque no se conoce suficiente, pero tiene una historia interesantísima y una museística interesantísima. Y ni hablar de que ahora el Alcázar va a ser también remozado con el proyecto del BID,
que también eso pues nos atraerá Sí, eso muchísimo. relanzará esos museos, igual como se hizo con el Museo del Mar. Recientemente se inauguró los pabellones, el pabellón de la India Sí, en el Faro Colón, y decía el ministro de Relaciones Exteriores de la India, que estuvo presente en esa inauguración, que extrañamente eran dos culturas distintas y distantes, etcétera, etcétera. Entonces yo, cuando me tocó la palabra, sí. decía que de todas maneras Colón fue universal. Sí, Colón fue Y universal. yo, por no cogerle más tiempo por un problema de protocolo a la inauguración, al corte de cinta del pabellón, iba a agregar que Colón andaba detrás de la India Sí, y detrás claro, de de los las de especias. las especias. Lo que Sí, quiere decir que la conexión es, y nosotros tenemos la directa. grandeza, o claro, y tenemos la grandeza en el Caribe y sobre todo en Santo Domingo, de haber producido lo que decía Eduard Glissant, un intelectual martiniqueño, de ser la primera globalización del mundo, porque hay Sí, 4 continentes de los sí, 5 sí. que se han entremezclado, producto y resultado de esa llegada de los europeos a América. Sí, Es decir, que con todo el cuestionamiento crítico que tú le puedes hacer, tienes que hacer un justo equilibrio en que al fin y al cabo ese salto histórico, con todos los pesares que tuvo, también tiene grandezas y realidades. Nosotros somos seres universales. Y como decía Joel James, un escritor cubano, una síntesis del mundo. Qué interesante eso que dices, porque es muy cierto, Carlos. Somos un crisol de 4 continentes, de todo lo que había desde antes de los taínos, de los indígenas, de los aborígenes que estaban aquí. Y también nosotros estábamos a través de ellos, de los aborígenes, y se mezclaron todos juntos. Me parece interesantísimo ese concepto. Y eso es lo que somos hoy, los dominicanos, que estamos muy orgullosos de nuestra raza, de nuestro pasado, de todas esas primacías que se dieron en esta isla de Santo Domingo. Bueno, al final de ese siglo XV, donde fuimos el ombligo del mundo, donde todos querían saber lo que pasaba y donde esos escribanos que llegaron con Colón a veces exageraron más de la cuenta al ver pues este verdor, esta amplitud, esta nueva raza que ellos no conocían que existía, y esas pepitas de oro también se exageró en esto porque la sorpresa de ver algo tan nuevo que no se conocía, bueno, hace que a veces se magnifiquen las cosas, pero yo creo que magnífico era el paisaje y el momento histórico que se vivió. Nos vamos a la pausa y volvemos con el licenciado Carlos Andújar. Bueno, amigos, si usted cogió este programa tarde, hoy hablamos de las noches largas de museo que se celebrarán 19, 20 y 21 de mayo en todos los museos del país. ¿Cómo así en todos los museos del país? Pues sí, simultáneamente en todos los museos del país. Si usted está en Santiago o si está en La Vega y quiere ir a Santiago o quiere venir para acá, los museos estarán abiertos viernes y sábado hasta las 10 de la noche y el domingo hasta las 6 de la tarde. Es gratuito, así que aproveche y lleve toda la familia, que tenemos muchos museos y así pues las personas se reparten y no habrá tantas aglomeraciones. En la Plaza de la Cultura, hablando de Santo Domingo, tendremos muchas actividades. En la zona colonial tendremos un poco menos porque va a coincidir con la reparación de las calles de la ciudad colonial y esto va a provocar que no podamos tener tantas actividades como por ejemplo tuvimos el año pasado, que la verdad es que tuvimos unas noches largas espectaculares y las disfrutamos, bueno, a cabalidad. Nosotros como museos y viendo toda esa afluencia de público. Bueno, la verdad es que aquello fue tremendo, Carlos, ¿eh? Extraordinario. Sí. Sí, mira cómo se nos iluminan a nosotros las caras, Sí. pensando en lo que fueron esas noches largas, porque es que cuando se hace un trabajo y uno tiene pues esos logros, uno se enorgullece. Qué bueno que así sea. Carlos, háblame un poco del Faro a Colón. Ya me dijiste que se inauguró la Sala de la India. Señores, el Faro a Colón es un monumento
Eso es magnífico. Yo no tengo palabras para describir lo que uno siente en el Faro a Colón, con ese mausoleo de Colón, con esa cruz latina que separa los edificios. Es que es una sensación que hay que estar ahí para describirla. Y qué bueno que el Faro a Colón tiene ya los jardines lindísimos, organizados. Eliezer Nolasco, que está ahí ahora mismo, está haciendo muy buen trabajo, y todo el equipo de colaboradores. Se están remozando las salas que estaban muy en descuido. Háblame de lo que pasó ahí con el embajador de la India y con esto que se inauguró. ¿Y bien, qué más viene para allá, para el Faro? Sí, sí. La India, bueno, tiene un interés muy particular en posicionarse en América y en el Caribe, y han decidido tener a Santo Domingo como el enclave de sus políticas exteriores para la región. Eso nos llena de satisfacción. Qué bien. Y en consonancia con esa decisión política de la India, vienen entonces los intereses particulares. El señor embajador nos ha visitado varias veces, ha estado en los museos, ha hecho actividades en los museos, es un seguidor fiel de Mahatma Gandhi. Se le hicieron unas actividades el año pasado a propósito del aniversario de Mahatma Gandhi en el Museo de Arte Moderno. Y como parte de esa voluntad política de la India, entonces vino la solicitud que hiciera de los pabellones para enaltecer la India a través de una serie de monumentos y de expresiones culturales. Y como bien decía el señor canciller en la inauguración, la conceptualización museográfica supo en el espacio pequeño resumir todas las grandezas de la India. Entonces hablaba del deporte, de la arquitectura, de la diversidad poblacional, de los paisajes. Todo eso está resumido en una bella sala que se inauguró recientemente, en un pabellón que se inauguró recientemente en el Faro Colón. Pero tenemos ya la premisa de que la Embajada de Alemania está solicitando un pabellón también, y hay otro país que estamos esperando confirmación que ha decidido solicitar también un pabellón en el Faro Colón. Así que el Faro Colón ese monstruo, ¿verdad?, se está moviendo solo, a pesar del abandono que tuvo por muchos años, y a pesar también de la dificultad de gestión de esa infraestructura que es complicadísima. Y es enorme. 4 pisos, es enorme, es una mole de cemento, con una grandeza particular por lo que significa y por su propia definición arquitectónica. Yo le decía en la inauguración al señor canciller que también era el Faro Colón una exclusividad nuestra, porque el Faro Colón no es una exclusividad nuestra, fue una iniciativa de los países panamericanos. Con una historia larguísima. Con una historia larga de 1933. De hecho, hasta de 23 creo que fue que se inició. Sí. Y de hecho, Carlos, no sé si tú sabes que se hicieron unos vuelos panamericanos, de los cuales los aviones se cayeron, solo quedó el de la República Dominicana. Y esto paró un poco el proyecto. O sea que el Faro Colón tiene una historia enorme. Tiene una historia enorme. Pero la colaboración de los países panamericanos hace pensar que Colón tampoco era nuestro solo. No. Colón fue el promotor de toda la región, ¿no verdad? Y que países no latinos se interesen por el Faro Colón, exponer allí muestras de su cultura, también diversifica la museografía nuestra, la universaliza, por decirlo de alguna manera. En pequeños rincones, pero la universaliza, porque tú tienes en un edificio, una edificación como el Faro Colón, una muestra de distintos países, posiblemente los 5 continentes. Ahí está la exposición de la China, por ejemplo, la exposición de Perú, que es buenísima, la exposición de la Unión Europea, ahora la India. Es decir, nosotros también en el Faro Colón tenemos la oportunidad de tener una muestra universal. A mí me parece fantástico ese concepto. Fantástico. Sí. Y otra cosa también que no podemos dejar de mencionar, ya que tú has mencionado a Cristóbal Colón como un personaje sumamente importante en la historia del mundo. Muchos critican a Colón, que ahora hasta se habla de derribar la estatua de Colón y demás. Primero, la historia no se borra.
Segundo, aún los personajes maquiavélicos dejan dinero y fama y son parte de la historia y no se pueden borrar. Y tercero, Colón fue un hombre de su época, por Dios. Colón fue un arriesgado que llegó aquí conquistando como se conquistaba en la época. No fue ni mejor ni peor. Lo que sí fue un gran navegante y muy valiente de atreverse a hacer este viaje con estos 3 barcos que no eran de lo mejor, como ustedes lo saben. Entonces, ¿por qué ensañarse también contra la memoria de Colón? Ahora mismo, precisamente, la museografía mundial tiene un tema de agenda que se llama la descolonización. Sí. Cómo los museos explican el pasado y sobre todo la fase colonial. ¿Cuál es el aspecto que hay que desmontar del guión sin afectar con resentimiento la historia? Exacto. Entonces es un debate grande, porque un debate ideológico que tiene que ver con la construcción de los guiones y cómo explicar esa historia sin omitir protagonistas. Y me gustaría adentrarme más en esa discusión. Sí, eso es un tema interesantísimo que está sobre el debate ahora mismo en los museos, porque nosotros seríamos profundamente impactados, claro, dado que en la ciudad colonial, de los 6 museos que yo te presenté, todos son coloniales. Todos son coloniales. Es decir, Faro Colón, que están conectados a ese pasado. Pero es que no podemos borrar la historia. No, y además, son 34 primacías, y una de ellas la ciudad colonial, que por cierto en el 92 fue declarado Patrimonio Histórico de la Humanidad. Y eso es una verdad histórica que tú no la puedes negar. Además, la lengua que nosotros hablamos es castellano. Lógico. Eso no quiere decir que los grupos invisibilizados no se visibilicen. Claro que no, claro. Y la museografía tiene que reconstruir el recorrido y el guión con una museografía incluyente. Y además, pero sin dejar atrás la historia. Claro, porque la historia museografía siempre hay que revisarlas. Hay que revisarlas. Eso es así. Pero, como tú dices, la historia es la historia. Ahora, claro, si hay grupos invisibilizados, hay que visibilizarlos. ¿Qué? Porque el lenguaje, el guión es un discurso ideológico. Claro. Ahora, sin confrontación y sin omisión, replantearse esos guiones y reconstruir esa historia. La descolonización no tiene que implicar necesariamente borrar el pasado, sino revisar los discursos e incluir los invisibilizados. Exactamente. Y ese es el debate que hay. Y nosotros tenemos ese debate a propósito de lo que podría ser una revisión de la museografía de la ciudad colonial. Bueno, se nos han quedado muchas cosas, porque también yo quería hablar de la virtualización de los museos, que es un proyecto que tiene la Dirección General de Museos, pero el tiempo no se detiene. Pero detenga el tiempo y vaya a la noche larga a los museos, porque es gratis, va a haber muchas actividades y vamos a estar todos por allá esperándolos, recibiéndolos. Así que gracias a Carlos Andújar por estar aquí, difundiendo todo esto que va a pasar aquí a partir del 19 al 21 de mayo. Los esperamos a todos. Gracias, Carlos. Gracias. Y a ustedes, amigos, será hasta la próxima.